Vamos a estar buscando, por favor, en la Biblia el Salmo número 27. Salmo número 27. Dice la Biblia: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para devorar mis carnes, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice la Biblia: en el amor no hay temor, antes bien el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, estos dos pasajes nos enseñan que si Dios es nuestra luz, que si el Señor está en nosotros, ¿de quién debemos temer? Que si el Señor es la fortaleza de nuestras vidas, ¿de quién hemos de atemorizarnos? Que aunque los malignos, los demonios, la gente impía, la gente mala pueda rodearnos, debemos confiar en que tenemos un Dios vivo que nos defiende. ¿Qué es temor? Quiero darte un concepto muy sencillo de lo que es el temor. Sé que el miedo o temor es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza. La máxima expresión del miedo es el terror. Entonces dice que es una emoción primaria que comienza por la aversión natural al riesgo, o cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos alguna amenaza alrededor. Entonces viene una especie de emoción que a veces es inevitable, una emoción primaria que se deriva precisamente de esa amenaza, de ese riesgo, y pues en nosotros comienza a sentirse eso. Pero dice que la máxima expresión del temor o del miedo es el terror. Entonces el temor es un sentimiento que nos paraliza, es un sentimiento que impide que hagamos lo correcto. Por eso dice la Biblia en primera de Juan que cuando conocemos al amor, el temor tiene que irse. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y es importante que nosotros podamos entender esto hoy. Si bien es cierto, hay cosas que no podemos evitarlas, es decir, sentimientos de cierto miedo, de cierto temor ante determinadas situaciones, la reacción nuestra ante eso es lo que determina que yo pueda abrirle puertas al enemigo o eso pueda fortalecer mi fe. Me explico. Tú puedes sentir en un momento dado algún tipo de sentimiento de miedo, es normal, pero ¿qué haces con eso? O te metes debajo de la cama, o te encierras en un cuarto, o decides no salir más nunca, o decides encerrarte en ti mismo o en ti misma. Ciertamente ese sentimiento nos puede llevar a un desespero, nos puede llevar a abrir puertas a espíritus y posteriormente puede convertirse en algo que es muy difícil de que lo podamos controlar. Pero si ante una situación como esa, un sentimiento de miedo, de temor, ante cualquier situación, me lleva a tomar las armas espirituales que Dios me ha dado, me lleva a descansar, a confiar en el Señor, pues
realmente nuestra vida está blindada ante esto. No vamos, ese temor no me va a paralizar, ese temor no va a avanzar de tal manera que no se convierta en terror en nosotros. Cuando se convierte en terror es cuando el hombre entra en esa etapa, o la mujer entra en esa etapa en donde tiembla, es incontrolable aún sus movimientos, hay desespero, hay descontrol. Y ese es el estado al cual no debemos nunca llegar. Los discípulos, aún los discípulos, los que el Señor estaba entrenando como su equipo de 12, ellos llegaron a sentir temor. Y es más, llegó un punto, un momento en el cual ellos sintieron terror. Y el Señor comenzó a enseñarles acerca de esto. Si leemos en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, dice: en uno de aquellos días aconteció que entró en una barca con sus discípulos, el Señor Jesucristo, y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Pero mientras estaban navegando se durmió, y una tempestad de viento cayó sobre el lago, y estaban anegándose y peligraban. Entonces se acercaron y lo despertaron diciendo: maestro, maestro, perecemos. Y él despertó y reprendió al viento y a la furia del agua, y cesaron, y sobrevino una calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron, diciéndose unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedece? Entonces, en medio de una tempestad, ellos se desesperaron. En medio de una tempestad tuvieron gran temor, gran miedo, y eso los llevó a un desespero, y desesperadamente fueron donde el Señor a despertarle con gritos. Hay otro pasaje que está en Marcos capítulo 6, verso 45, que dice: enseguida constriñó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante a la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, fue al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, llega a ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasarlos. Pero ellos, viéndolos caminar sobre el mar, pensaron: es un fantasma, y comenzaron a gritar, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él habló con ellos, les dijo: tened ánimo, yo soy, no sigas temiendo. Y subió junto a ellos en la barca, y se calmó el viento, y se asombraban en gran manera, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba embotado. Es decir, cuando viene el terror se embota todo. Dice que el corazón de los discípulos estaba embotado, o sea, no pensaban. Y ellos, cuando vieron al Señor caminar sobre las aguas, pues pensaron que era un fantasma, y comenzaron a gritar. Imagínense, los apóstoles, los grandes apóstoles, los grandes discípulos, comenzaron a gritar, pero a gritar de miedo, estaban aterrorizados. Y luego dice: porque todos lo vieron y se asustaron. Esa palabra allí en el versículo 50 de se asustaron, literalmente significa se echaron a temblar. Literalmente en el original significa se echaron a temblar. Es decir, ellos comenzaron a temblar, entraron en terror, pensando que era un fantasma, y comenzaron a gritar desesperadamente. Esto fue al inicio del ministerio del Señor con sus apóstoles, en ese entrenamiento, cuando el Señor les estaba preparando. Interesante cómo cuando le damos cabida al temor, en lugar de confiar en Dios, entramos en desespero y caemos en el terror. Podemos terminar temblando, gritando descontroladamente, y dice que con el corazón, con la mente embotada, es decir, nuestra capacidad de pensar se tranca, se embota. No tenemos capacidad, no tenemos la serenidad para tomar una decisión correcta. Y ese es el punto al cual no debemos llegar. Ese es el punto al cual
debemos evitar. Ante cualquier situación debemos entender que Dios está con nosotros. Ante cualquier situación de miedo, de temor, cuando trate de venir ese sentimiento sobre nosotros, eso debe llevarnos a buscar al Señor, debe llevarnos a simplemente meternos bajo ese abrigo del Altísimo, para que su sombra entonces pueda venir sobre nosotros y podamos decir, se cumplió el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si comenzamos a desesperarnos, comenzamos a decaer en nuestra fe, pensando que hay fantasmas en la casa, que los demonios casi nos quieren matar, que no sé qué cosa, podemos entrar en un descontrol, en un desespero, donde hasta nuestra mente y nuestro corazón se embota. Y eso es lo que se llama el terror. Y allí somos fácil presa de espíritus, porque le estamos abriendo las puertas a espíritu de temor. Y ahí es donde debemos tener muchísimo cuidado. Ahora, hay varios temores que debemos nosotros vencer. Por supuesto, esto es algo muy amplio. Esto de los temores pueden venir en cualquier área de nuestras vidas. Y cuando nosotros le damos cabida nos paraliza, nos embota y nos frena. Y hay gente que por temores ha dejado de vivir, ha dejado de, digamos, disfrutar. Recuerdo un compañero de trabajo, no era compañero, era amigo de un compañero, y lo oí una vez en una conversación. Él nunca se montaba en un avión porque tenía tal temor que él había decidido, había tomado determinaciones internas en base a ese temor de no montarse nunca más en un avión. Por supuesto que eso lo limitó muchísimo, lo limitó para ir a muchos adiestramientos, lo limitó para tal vez alguna oportunidad al exterior, porque imagínense ir a Estados Unidos por tierra, o sea, sería una locura, o a cualquier otro país, digamos, lejano. Entonces, esas cosas lo fueron limitando a él. ¿De dónde vino el temor? Bueno, posiblemente se puso a ver esos accidentes de aviones que pasan por la televisión, ¿verdad? Por Discovery Channel. ¿Cuántos han visto eso? ¿Ah? Entonces vimos eso y dice, uy, eso le puede pasar a un avión en lo que yo me monte. Y comenzamos entonces a tomar determinaciones, no me voy a montar en un avión. Entonces usted va limitando su vida, comienza a limitar su vida, así como en esa área, en cualquier área. Pero cuando usted comienza a pensar, usted comienza a orar al Señor y entiende lo siguiente, en el caso, por ejemplo, de los aviones, hay más accidentes de tránsito que de aviones. Es realmente muy raro un accidente en avión. Cuando sucede uno, bueno, todo el mundo se asombra, pero todos los días pasan accidentes de carros, de motos. O sea, hay gente que no tiene miedo de montarse en una moto, pero sí tienen miedo de montarse en un avión. Ay, es que lo otro está en el aire. Hermano, ¿usted no sabe que usted anda en un avión gigante llamado Tierra, que está en el aire? Entonces son cosas empujadas, impulsadas por los temores, impulsadas por los temores. Hay personas que por la inseguridad han determinado, autodeterminado no salir más. Y punto. Y entonces viven la vida encerrados, viven la vida limitadamente. Ahora, hay una estadística interesante. La mayoría de los temores vienen por preocupaciones, por supuesto, por amenazas, nos sentimos amenazados. Y hay una estadística que dice que más del 90% de las cosas por las cuales nos preocupamos no pasan nunca. Interesante, es decir, más del 90% de las cosas por las cuales tú te preocupas nunca pasan. Te preocupa porque tu hijo viajó, ay, le puede pasar un accidente de tránsito, y comienzas a preocuparte por eso, ¿verdad? Resulta que su hijo ha viajado infinidad de veces, ida y vuelta, y no le ha pasado nada. Y así como eso, muchísimas cosas. O sea, más del 90% de las cosas por las cuales nos preocupamos no pasan nunca. Entonces,
Esas preocupaciones deberían llevarnos a ocuparnos en la oración, a descansar en el Señor. Por eso es que se llaman preocupaciones. Es decir, son cosas previas a la ocupación. ¿Y en qué nos debemos ocupar? En la oración, descansar en el Señor. Ciertamente hay que orar por su hijo, va a viajar, cúbralo en oración. Pero que esa preocupación no se transforme en un terror. Y entonces el día en que su hijo llega le dice, no vas a viajar nunca más. Porque no, por favor. Entonces comienzas a limitar tu vida y la vida de tus hijos. Los temores son impresionantes cómo nos cercan y de repente nos podemos sentir cercados. Nos podemos sentir simplemente viviendo en un cuadrito cuando la vida es tan amplia. Debemos tener muchísimo cuidado con los temores. Cuando sintamos algo, pues vayamos al Señor y descansemos en Él. Hay momentos en los cuales es así. Yo he llegado a ambientes donde nomás al entrar en ese ambiente, hay como una especie de temor. Mi espíritu siente, digamos, presencia demoníaca. Ahora me voy a poner a temblar porque hay demonios ahí. Voy a salir corriendo porque hay demonios ahí. No. Si está bajo mi autoridad, pues simplemente oro, tomo aceite, quebranto, oro hasta que el Señor traiga paz. Pero eso me lleva a descansar y duermo. Después de eso, pues me acuesto a dormir. Después de eso descanso, la vida sigue. Es decir, esas cosas no pueden paralizarte, no pueden limitarte. Y ahí es donde está lo errado, cuando nos limita, cuando tomamos autodeterminaciones en base al temor. Debemos tener mucho cuidado con eso. Hay varios temores que el Hijo de Dios debe vencer, sobre todo en lo que es su vida de reino. El primer temor es el temor de hablar de Dios. Hay gente que estando aún en la congregación, gente que ha llegado al Señor, Dios ha hecho tantas cosas por él. Es más, se convirtió porque alguien le habló a él, pero le da temor hablar con alguien. Tiene un temor de que pueda abordar a alguien para hablarle de Cristo. Cuando lo piensa hacer, vienen infinidad de ideas. ¿Y si me rechaza? ¿Y si me dice que no? ¿Y si me tira la puerta en la cara? ¿Y si dice que soy un fanático? ¿Y si tal? ¿Y si tal? Y comenzamos a traer, o vienen ideas. Y resultado, no le hablo. Prefiero quedarme enconchado, prefiero quedarme tranquilo, prefiero quedarme sin hablarle a los demás del Señor. Es un temor que debemos vencer, porque la Biblia nos manda a ser discípulos, a predicar el Evangelio, y así como usted ha recibido de gracia de parte del Señor, es decir, algo que no le cuesta nada y que lo recibió porque alguien le habló de Cristo y que lo recibió porque otro fue instrumento del Señor, así igual usted tiene que dar de gracia. Así como de gracia ha recibido, de gracia usted debe dar. Ahora, Moisés fue un hombre que en un principio dijo que a él no podía hablar en nombre de Dios. Dios lo mandó a que hablara, ¿verdad?, al faraón de quién era el Señor, de que hablara al faraón lo que Dios iba a hacer, y comenzó él a decirle: Señor, es que yo soy tartamudo, es que yo no puedo hablar, es que tal vez algunos se identifiquen con él. Vaya a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 4. Versículo 10. Dijo entonces Moisés al Señor: te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente, ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Imagínense las excusas que le dio al Señor. Es que no soy elocuente, es decir, no tengo facilidad de palabra. Pero eso no es de ayer ni de anteayer, eso viene desde que nací. Y desde que ni desde que me hablaste, ni desde que llegué a ti. Es que yo soy torpe de boca, torpe de lengua. Pero el Señor le respondió: ¿y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te instruiré acerca de lo que hablarás. Es decir, Moisés presentó unas excusas. Claro, habían temores, y esos temores los llevó a autojustificarse.
Porque eso es lo que sucede. Muchas veces hay temor y entonces yo me auto justifico y me quedo tal y como estoy. Es decir, limito mi vida, limito la obediencia al Señor, limito lo que Dios puede hacer a través de mí. Y el Señor le dijo a Moisés: ahora pues ve que yo estaré con tu boca, o sea, yo daré las palabras que debes hablar. Y yo te voy a instruir, no te preocupes acerca de lo que le vas a hablar o de lo que vas a hablar. Y ese es el mismo mensaje para nosotros. Tal vez muchos dicen que no tengo facilidad de palabra, es que no soy un pastor, es que no hablo tan bien como el pastor tal, es que mire, es que la hermana tal cuando habla es extraordinario, pero yo no sé hablar, y presentamos excusas como lo hizo Moisés. A la final son temores que hay en nosotros, temores a los cuales le hemos dado cabida y hemos autojustificado esos temores en nosotros. Y hoy estamos paralizados en cuanto al hablar de Cristo, al ser testigos del Señor. Jeremías fue otro. Es decir, no estamos solos y tal vez tenemos algunos temores para hablar del Señor. Jeremías al principio, cuando Dios lo aborda, cuando Dios lo llama, igualmente él presentó sus excusas, tuvo temores. Capítulo 1 del versículo 6 de Jeremías. Entonces dije: Adonai, Señor, he aquí no sé hablar, porque es que soy muy joven. Aquel dijo que era torpe, dijo que era tartamudo desde que, ni de ayer ni de antier, sino prácticamente desde que nació, que no sabía hablar. Este dice: no sé hablar, pero es que soy muy joven. Señor, tú debes comprender que me falta todavía mucho, o sea, soy muy joven. Pero me dijo el Señor: no digas soy joven, a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. ¿Qué era lo que lo tenía frenado? El temor. Por eso le dijo: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Y no digas soy joven, a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Es sencillo. No tengas temor, todo lo que el Señor nos mande lo haremos, y todo lo que el Señor nos diga diremos. Es fácil. Es como cuando alguien le dicta a otro: di esto, y dice eso. Entonces Moisés, Jeremías tuvieron temor para hablar del Señor. Como creyentes nosotros debemos entender lo siguiente: no estamos solos. Hechos 1:8 dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor había mandado, luego de la resurrección, a todos los discípulos que fueran a Jerusalén para esperar la promesa del Padre. Ahora ellos estuvieron unánimes en oración, y el Señor trae esta palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál era la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos da poder para poder ser testigos. Un poder dado del cielo para que nosotros seamos testigos. Que podamos hablar de Cristo, que podamos testificar de aquello que el Señor ha hecho con nosotros. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice la Biblia: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te acometerá para dañarte, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. Así que se asentó allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. El Señor se le acerca a Pablo, se le aparece, en visión de noche, y le dice: Pablo, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque el hablar de Cristo, el testificar en ese tiempo involucraba persecución, involucraba cárcel, involucraba peligro de muerte. Y el Señor le dice a Pablo: Pablo, no temas,
habla y no calles, porque yo estoy contigo. O sea, la garantía para hablar de Cristo es que Él está con nosotros. Por eso en la gran comisión, dice la Biblia, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La garantía para ser discípulos, la garantía para hablar de Cristo es el respaldo del Señor. Él está con nosotros. Tenemos todo el poder para hacerlo. No tenemos excusa de que somos jóvenes. Lo sacó Jeremías. El Señor le dijo: Jeremías, no es una excusa válida. No tenemos excusa de que somos tartamudos, de que no sabemos hablar, de que somos torpes de palabra, de que no somos estudiados, de que no somos elocuentes. No son excusas válidas. El Señor siempre nos va a dar la oportunidad de ser testigos, de hablar de Cristo. Y usted, cuando habla de Cristo, usted está dando la oportunidad de salvación a la gente. Usted no puede acostumbrarse a que su familia alrededor pasen los años y los años y los años y nada de convertirse a Cristo. Usted tiene que orar por su familia y hablarles. Dile: Señor, dame la oportunidad, dame la oportunidad. Dios le va a dar la oportunidad de hablarles de Cristo. Se presentarán las ocasiones, las circunstancias, las situaciones, y usted tiene que tener la valentía para hacerlo. No es excusa ser tímido, no es excusa ser joven, no es excusa ser tartamudo, no es excusa no ser elocuente, no hay excusa. Tenemos que ser testigos del Señor. Lo que usted de gracia ha recibido, de gracia usted también debe dar. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Otro de los temores es el temor de sufrir, y de sufrir por Cristo, ¿verdad? O de sufrir estando en el Señor. Claro, a nadie le gusta sufrir. Levante la mano a alguien que le guste sufrir. O sea, tenemos que ministrarle, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir. El sufrimiento, pues, es algo que evitamos. Lo evitamos, tanto sufrimientos externos o internos. Hay gente que ha sido muy maltratada, por ejemplo, por personas en relaciones. Entonces ahora se forma una defensa interna buscando no sufrir. Pero muchas veces esas cosas, igualmente, instigadas por los temores, empujadas por los temores, te llevan a tomar determinaciones equivocadas. No tengo ninguna otra relación, no me relaciono más con hombres, no voy a tener más amigos. O sea, todo porque en algún momento sufrieron en una relación de amistad o en una relación sentimental. Tenemos el caso de Job. Job fue un hombre que dice la Biblia que era varón temeroso, era un hombre recto, era un hombre que estaba haciendo lo correcto. El 31 leíamos acerca de lo que hacía Job con sus hijos. Los hijos hacían banquetes, sus 5 hijos con las hijas, y dice la Biblia que al terminar siempre Job, al terminar esa ronda, siempre Job los llamaba al botón y los purificaba, dice la Biblia, y presentaba entonces holocaustos, ofrendas al Señor por si acaso sus hijos habían pecado. O sea, él se preocupaba por sus hijos en una época en la cual no había Biblia escrita, en una época en la cual ni siquiera había ley. Job fue el primer libro escrito en la Biblia. Entonces, pues es tremendo cuando uno lee un hombre que vivía rectamente, que vivía en el temor del Señor, que buscaba hacer lo correcto, aún con su familia. Pero llegó el sufrimiento. Cuando usted lee el libro de Job, al principio usted ve situaciones que hacen sufrir a cualquiera. En Job, capítulo 1. Entonces dice la Biblia que el Señor le dice al diablo:
que Job era un hombre temeroso, apartado del mal, perfecto, honrado. Y Satanás le dice a Dios, ¿por qué no lo pruebas? ¿Tú crees que acaso Job te teme a ti de balde? Claro, es fácil para él porque tú has puesto vallado alrededor de él, en torno a su casa, en torno a todo lo que posee. Tú has bendecido la obra de sus manos, sus posesiones se desbordan por toda la tierra. O sea, es fácil ser, digamos, honrado, es fácil ser temeroso así. O sea, vino Satanás a decirle eso a Dios y le dijo, pero mira, pero si quieres toca lo que está en tu mano, pon tu mano sobre él para que tú veas que la realidad cambia. Lo cierto es que al final Job comienza a ser probado desde el versículo 13 del capítulo 1. Y lo primero que vienen a decirle es que, bueno, los enemigos mataron a sus criados a filo de espada, se llevaron sus bestias. Y todavía estaban hablando cuando vino otro que dijo, mira, fuego de Dios cayó de los cielos y abrazó a las ovejas y mató a todo lo que vivía ahí. Y todavía estaba hablando, dice la Biblia, cuando vino otro, le dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas, se abalanzaron sobre los camellos y se los llevaron y pasaron a cuchillo a los criados y solo yo escapé para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, cuando ve aquí vino un torbellino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre los jóvenes y todos murieron y solo yo escapé para darte la noticia. O sea, todo al mismo tiempo. Mueren sus hijos, pierde posesiones, pierde gente que amaba, pierde criados. Tremendo. Pero ¿cuál fue la reacción de Job? Verso 20. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y cayendo en tierra se postró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, qué tremendo el corazón de este hombre, que muy a pesar del sufrimiento, muy a pesar de estas situaciones tan fuertes, sin embargo, esto lo llevó al Señor. Cuando tocó el sufrimiento, su casa, su vida, eso lo llevó al Señor. Entró en ayuno con el Señor y dijo, bueno, Señor, yo salí desnudo del vientre de mi madre. Tú me has dado, tú me has quitado, bendito sea tu nombre. O sea, qué tremendo. Estaba compartiendo con una señora vecina de una de mis hermanas, que ella me estaba compartiendo que uno de los dolores más fuertes que hay es la pérdida de un hijo, ¿verdad? Y pues una de mis hermanas también compartía algo, me decía, y es verdad, o sea, una mujer pierde a su esposo y es viuda, ¿verdad? Es una mujer viuda. Un hijo pierde a sus padres y se convierte en un huérfano. Pero, ¿qué nombre le damos cuando unos padres pierden a sus hijos? O sea, ni siquiera nombre tiene. Porque no tiene nombre. O sea, el dolor es muy fuerte. Es algo tremendo poder soportar la pérdida de un hijo, me decía ella. Y me compartía algunos ejemplos. Entonces, en este caso Job perdió a todos sus hijos al mismo tiempo. En este caso Job perdió todas sus posesiones así. Y dice la Biblia que Job no tuvo temor de sufrir y seguirle siendo fiel al Señor. Otro ejemplo, tenemos al apóstol Pablo. Pablo sufrió muchísimo a causa del evangelio. A veces leemos todo lo que Pablo escribió, la revelación que Pablo tenía, pero ignoramos por todo lo que pasó Pablo. Pablo pasó por sufrimientos tremendos. Hasta el mismo pueblo de Dios lo rechazaba porque no creían, que inicialmente, por supuesto, no creían en el cambio de Pablo, porque antes mataba y arrastraba a los cristianos
Y ahora que se convirtió a Cristo, pues tenían temores también los mismos hermanos y lo rechazaban. Pero en 2 de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 21, dice: para vergüenza mía digo que nosotros hemos sido débiles, pero en lo que otro se atreva, hablo con insensatez, yo también me atrevo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendencia de Abraham, yo también. Son ministros del Mesías, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En trabajos, mucho más. En cárceles, mucho más. En azotes, más severamente. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1, es decir, 39. 3 veces fui azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces fui náufrago, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo, en viajes frecuentemente, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en noches en vela muchas veces, en hambre y sed, en ayuno repetidamente, en frío y desnudez. Aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? Si es propio gloriarse, me gloriaré en la cosa de mi debilidad. El Dios y Padre de Jesús el Mesías, quien es por siempre bendito, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Miren por todo lo que pasó Pablo: azotes, cárceles, naufragios, peligros de ríos, peligros de mares, peligros de ladrones, peligros de los de su propia nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros entre falsos hermanos. O sea, impresionante por todo lo que pasó el apóstol Pablo. Y no solo eso, sino que en el capítulo 12, verso 6, dice: aunque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí u oye algo de mí, aún con la grandeza de las revelaciones. Por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, a fin de que no me enaltezca. Por esto 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mi debilidad, para que resida en mí el poder del Mesías. Por lo cual me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por causa del Mesías. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué tremendo! Un apóstol, el apóstol de la revelación del Nuevo Testamento, pasó por tantas cosas. Y no solo eso, sino que dice que le fue colocado un aguijón en la carne, y 3 veces rogó al Señor que se la quitara. Y el Señor no lo hizo, sino que traía una palabra que le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Algunos piensan que lo más probable es que el aguijón en la carne sea un problema en los ojos. Era un problema que tenía en los ojos Pablo. Y eso lo dicen por la experiencia que tuvo Pablo en Hechos capítulo 9, donde dice la Biblia, verso 3: pero yendo por el camino sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó del cielo y abriendo sus ojos nada veía, así que llevándolo de la mano lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Una experiencia que lo dejó ciego. Verso 17: entonces Ananías fue y entró en la casa, y después de imponerle las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recuperes la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista, y después de levantarse fue bautizado. Tremendo. Tenía como escamas en los ojos, y después que este profeta enviado por Dios fue, le dio la palabra, dice que las escamas se le cayeron de sus ojos.
pero aparentemente le quedaron algunos problemas en la vista, porque en el libro de Gálatas, Pablo dice algo que lleva a algunos a esa conclusión. Pablo dice: ¿dónde está pues esa satisfacción que expresabais? Pablo a la iglesia de Galacia: porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os hubierais sacado los ojos y me los habrías dado. O sea, Pablo le habla a los Gálatas y le dice: ¿dónde está esa satisfacción, ese gozo, esa alegría que ustedes profesaban por el Señor? Porque yo soy testigo de que ustedes mismos, si hubiera sido posible, se hubiesen sacado los ojos y me lo habrían dado. Entonces algunos piensan que era que los mismos hermanos, por supuesto, la iglesia que estaba en Galacia, viendo el problema de los ojos de Pablo, algunos lo amaban tanto que le decían que estaban aún dispuestos a sacarse sus ojos y entregárselos al gran apóstol del Señor. Un aguijón en la carne. O sea, qué tremendo. Posiblemente sea una situación de enfermedad en sus ojos, y él había orado al Señor, había clamado al Señor, le había dicho: Señor, quítame esto, y dice la Biblia que el Señor le había dicho: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice: y ahora yo me complazco en los azotes, me complazco en las persecuciones. Es decir, él se gozaba de que por causa de Cristo vinieran situaciones difíciles, porque él decía: el poder de Dios se está perfeccionando en mí. Y Pablo pudo cumplir todo su ministerio. Él no murió realmente de un azote, no murió de una de estas cosas fuertes que vinieron sobre él, porque él al final de sus días dijo: ya estoy por partir, he acabado la carrera, he guardado la fe, ya por lo demás me está reservada la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, de todas estas cosas Dios lo libró. Pero Pablo no tuvo ningún temor de sufrir a causa del evangelio. No tuvo ningún temor, y de hecho pues fue un hombre muy expuesto a sufrimientos. En el caso nuestro, muchas veces nosotros evitamos los sufrimientos, y al evitarlo dejamos de hacer las cosas buenas. Es decir, porque pensamos que podemos sufrir, entonces no hacemos lo que Dios nos está mandando hacer. Porque pensamos que podemos pasar persecución, puede meternos en problemas, no decimos ni hacemos aquello que Dios nos ha mandado hacer. Y nosotros tenemos que entender que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y que aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan situaciones fuertes, nosotros debemos gozarnos de que seamos vituperados a causa de Cristo, a causa del evangelio, a causa de servir a un Dios vivo. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando os vituperen y os y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Entonces dice que somos bienaventurados, 3 veces felices, cuando nos persigan, cuando nos vituperen, digan aún toda clase de mal contra nosotros mintiendo por causa de Cristo. Dice: alegrémonos y gocémonos, porque tenemos un gran galardón en el cielo, porque los profetas antes de vosotros fueron perseguidos. Pero alegrémonos, porque tenemos un gran galardón reservado por el Señor. Por eso dice el Señor que si nosotros aquí en la tierra no le negamos, Él tampoco nos va a negar allá en el cielo. Es decir, si aquí somos valientes para testificar las cosas que Dios ha hecho, si no tememos aún sufrir persecución a causa de seguir a Cristo, entonces dice la Biblia que eso trae hasta galardones en el cielo para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, Pablo le decía a Timoteo algo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice la Biblia:
pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí. De todos me libró el Señor, de todos me libró el Señor. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías padecerán persecución. O sea que es para todos. Por eso es que cuando usted acepta al Señor, aún en su propia casa, usted comienzan a perseguirlo. Se comienza a levantar aún a sus propios padres, sus amigos, sus hermanos, como ahora que eres evangélico y ahora te volviste loco, te lavaron el cerebro y comienzan a traer palabras sobre nosotros para hostigarnos, para hacer que retrocedamos. Desde el mismo momento en que creímos, nosotros hemos tenido que pasar por situaciones así. ¿Cuántos pasaron por algo parecido? Por favor, para no sentirme yo solo, que fui yo solo. Todos, el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Nosotros a veces queremos, digamos, tener conciliación con el mundo. Queremos a veces ganarnos el amor del mundo. Y es imposible, hermano. Si usted ama al Señor, si usted realmente quiere vivir piadosamente, con honestidad, usted va a sufrir persecución. Si usted va a estar en un lugar como funcionario público y usted decide vivir honestamente y usted decide no ser corrupto, los corruptos de alrededor lo van a perseguir a usted, van a tratar de sacarlo. ¿Por qué? Porque el mundo nos aborrece. El mundo que anda en lo malo, que anda simplemente en las corrientes de este mundo, guiado por Satanás, no pueden soportar que tú quieras hacer lo bueno. No pueden soportar que la luz del Señor está en ti. Entonces necesariamente vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. Pero ahí es donde está la valentía nuestra en Dios para plantarnos. Y no importa lo que se levante contra nosotros, yo me planto en honestidad, yo me planto en mi servicio al Señor, yo me planto a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, y no cedo en mi ética, no cedo en mi integridad. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice en Juan capítulo 15, en Juan capítulo 15, verso 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces el Señor dice que el mundo nos va a aborrecer, porque lo aborrecieron a Él primero. Si nosotros fuéramos del mundo, no habría problema. Si fuésemos del mundo, no habría ningún tipo de problema. Si fuésemos corruptos como los demás, no habría problema. Pero como no somos del mundo, sino que el Señor nos ha elegido del mundo, por eso el mundo entonces nos aborrece. Por eso no podemos estar buscando realmente los loores del mundo. No podemos estar buscando agradar al mundo, porque el agradar al mundo implica bajarme de mi posición de hijo de Dios, implica bajarme de mi integridad, implica ceder al pecado, ceder a las situaciones que no son agradables delante del Señor. Hay otros versículos como Filipenses 1:29 que dice que a causa de Cristo nos es concedido padecer por Él, como primera de Pedro 4, del 12 al 19, donde dice el Señor: no debe sorprendernos el fuego de prueba que puede venir, no debe sorprendernos para nada. Debemos enfrentarlo con valentía, debemos enfrentarlo de la mano del Señor, debemos enfrentarlo con una confianza plena en nuestro Dios, sabiendo que el Señor está con nosotros y que de su mano vamos a salir bien librados de esa situación. Porque aún Job
que tal vez es el caso más fuerte, al perder sus hijos, perder sus posesiones. Al final dice la Biblia que el Señor le concedió multiplicado lo que antes tenía, tanto en hijos como en bienes, como en todo. Entonces, el Señor es quien nos guía. El Señor es realmente nuestro Rey. Estamos en un reino y este mundo está opuesto a ese reino. Los principios de ese reino son principios que funcionan, pero que ciertamente a algunos no les agrada, a algunos no les agrada, a aquellos que están en lo malo no les agrada. Por eso, mi hermano, usted llega a convertirse en una piedra en el zapato en determinados momentos. Por ejemplo, si usted vivía antes en adulterio y salía de farra con sus amigos y andaba, digamos, en esa línea, entonces ahora usted se convierte, ahora que usted quiere amar a su esposa, que usted quiere amar a su familia, hacer lo correcto, ese grupo lo va a sacar de ahí. No crea que usted va a seguir compartiendo con ellos. Va a ser imposible, porque usted va a ser una piedra en el zapato mientras ellos están viendo mujeres y ver a qué mujer atacan o a dónde van, digamos, con su adulterio. Usted está diciéndoles, pero es que la familia, pero es que la esposa, pero es que los hijos. Entonces es una piedrita en el zapato para ellos, porque ellos están en el mundo. El mundo y el reino de Dios no tienen punto de conciliación. Por eso es extraño si el mundo a usted lo está amando y si el mundo a usted lo está, digamos, aplaudiendo, es raro. Revísese, hermano, revísese. Porque aquí dice la Biblia que el mundo nos aborrece. Entonces eso sucede muchas veces con cantantes cristianos que han dejado muchas veces de adorar a Dios para incursionar en un mundo, competir con gente de ese mundo y querer tal vez que el mundo los aplauda como han aplaudido a Michael Jackson o a, qué sé yo, todos estos cantantes del mundo. Y la verdad es que es imposible. O sea, no hay forma. En el reino, por supuesto que Dios te va a abrir camino, pero no esperes agradar al mundo. No esperes que el mundo pueda entender lo que tú haces. Tu labor es predicarles para que se conviertan. Tu labor es implantar el reino allí, no ceder al mundo ni tratar de que el mundo te aplauda. Entonces no debemos tener temor al sufrimiento si estamos en el Señor. Y debemos tener mucho cuidado con juzgar al que sufre. Porque muchas veces hemos tenido una teología de que el cristiano no debe sufrir. Hemos tenido una teología de que al cristiano no le puede pasar nada. Y en realidad no es bíblica. Entonces nosotros debemos tener amor por aquel que sufre. Debemos orar por aquel que sufre, no juzgar. ¿Saben qué? 3 amigos llegaron a Job para tratar de hacerle entender que su situación era por pecado, que su situación era porque no andaba bien, que su situación era porque Job había actuado incorrectamente, y XX, o sea, 3 amigos vinieron y usted los ve allí, cómo le dicen a Job cosas y lo llevan y lo hostigan. Y una vez, y llegó un momento en el cual Job dije, ¿cuánto diera yo porque te callaras? O sea, ya lo tenían abrumado. Saben, a veces con los que sufren somos así. En lugar de orar, mostrar amor, consideración, misericordia, cariño, entonces vamos como los amigos de Job, con un dedo señalador, tratando de acusarle, tratando de hacerle ver, mire cuán pecador usted ha sido, porque mire dónde está. Y estamos cometiendo graves errores. La Biblia nos manda a amar. La Biblia nos manda a sufrir con el que sufre. La Biblia nos manda a llorar con el que llora. Entonces, nosotros debemos entender que el sufrimiento, aunque no nos debemos acostumbrar a ello, tampoco debemos temerle. Tampoco debemos sorprendernos, como dice Primera de Pedro, verso 4, capítulo 4, verso 12. No debe sorprendernos un fuego de prueba que puede venir.
Así como Job fue probado, también nosotros podemos ser probados. Lo importante es que nuestra mirada debe estar en lo eterno, sabiendo que hay galardón, sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo de que el Señor es el que dirige nuestros pasos, nuestras vidas, y sabiendo lo que dice Romanos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, no las bonitas, no las agradables, aun aquellas que vienen en forma de sufrimiento. Aún esas cosas, dice la Biblia, que nos ayudan a bien. Hay un pasaje de Job, no lo tengo en estos momentos, se los debo para una próxima oportunidad, donde dice que el sufrimiento nos acerca a Dios. Fue la experiencia de Job. Tercer temor que hay que vencer. ¿Cuáles son los dos primeros? Temor de hablar de Dios. El segundo, temor al sufrimiento. Y tercero, temor de morir. Hay gente que le aterra la idea de morir. Hay personas que tienen un terror por morir. Y la Biblia nos enseña, el Señor nos ha dicho todo lo que ya tenemos en Cristo. Y el Señor nos ha dicho aún de que Él se fue a preparar mansión para nosotros. Y el Señor nos ha dicho aún que si tenemos al Hijo de Dios tenemos vida eterna. El Señor nos ha dicho aún que hay galardón para el que es fiel. Si es fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10, y yo te daré la corona de la vida. Hay galardón para el que es fiel. Vemos en la Biblia cómo Esteban murió viendo la gloria de Dios. Vemos en la Biblia cómo aún la muerte ha llegado a ser simplemente un paso más en nuestra vida en Dios. Nosotros, nuestro propósito no termina con la muerte. Estamos en un tiempo de preparación en Dios para reinar con Él. Eso lo dice la Biblia. Pero sin embargo, a pesar de conocer todas esas promesas y ver todo ese escenario y tener claro todo aquello, tenemos temor de morir. Tenemos terror, algunos tienen terror de morir. Y eso los ha llevado, por supuesto, también a tomar decisiones. Como ya hablamos algunas, ¿verdad? No me monto en un avión. No voy a salir más. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, verso 21. Mire lo que decía Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo, es el Mesías, y el morir es ganancia. O sea, para mí el vivir es el Mesías. O sea, mi vida es Cristo, mi vida es el Mesías, pero el morir es ganancia. Qué tremendo. ¿Cuánto podemos decir como Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor mismo nos enseñó en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versos 4 y 5. Y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden más hacer. Yo os advertiré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. Es decir, tengamos temor del Señor, el que tiene el poder de la vida y de la muerte. Pero no tengamos temor de los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más nada. Entonces el Señor nos ordena que tengamos temor de Dios, pero que no tengamos temor de aquellos que matan el cuerpo. Romanos capítulo 14, verso 8.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Qué tremendo. Diga conmigo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Terminamos con esto. El andar en Cristo debe ser un andar en integridad, en la verdad, en obediencia a Él. Si hay algo que debe llevarnos a confiar, descansar plenamente en el Señor, es que Él tiene el control de la vida y de la muerte. No tengamos temor. No abramos puertas a espíritus de temor que nos llevan a un embotamiento de la mente, que nos llevan a problemas aún espirituales, sino que cuando sintamos situaciones que amenacen nuestra integridad, descansemos en el Señor, confiemos en Él, agarrémonos de Él, y Dios siempre va a tener o va a traer solución. Siempre, siempre. Dice que Él va a enviar ángeles acerca de ti. Una semana antes de mi hija casarse, ella se casó el 5 de octubre, mi hija mayor. Una semana antes fuimos con mi esposa y mis demás hijas a comprarle todo su ajuar de luna de miel a Barquisimeto. Y a mí no me gusta viajar de noche, trato de hacerlo en el día, cuando todavía hay luz del sol. Más sin embargo, es muy complicado teniendo 4 mujeres, donde todas quieren ver vidrieras, donde todas quieren comprar algo. Y muy a pesar de mi presión por venirnos a tiempo antes de que se ocultara el sol, no pude lograrlo. Vencieron mis 4 mujeres y nos vinimos como a las 8 de la noche, 8:30, arrancamos desde Barquisimeto para acá. Unos cuantos kilómetros antes de llegar a Ospino, se me fue un caucho de la camioneta y no pude avanzar. Intenté avanzar, yo dije, para llegar hasta Ospino, no pude y tuve que orillarme. Una oscuridad impresionante. Realmente intentó venir temor, yo solo con mis 4 hijas allí, y comenzamos a orar, Señor, envía tus ángeles, Señor, trae una solución, ayúdanos en medio de esta situación. Y por supuesto mis hijas no dejé que se bajaran y estuvieron orando, nos pusimos para clamar al Señor. Pasaban esos camiones, uno los veía que pasaban tan cerca de la camioneta. Lo único que logré fue colocar las luces intermitentes y cuando pasaban ese viento movía la camioneta, era intimidante la situación. Habíamos escuchado, por supuesto, casos de personas que en esa misma autopista habían sufrido tantas cosas, ¿no? Robos y gente que había muerto allí. Pero nosotros oramos y descansamos en el Señor. De repente, en medio de la oscuridad, viene un viejito, que no sé ni de dónde salió el viejito, pero viene un viejito ahí con una gruita bien viejita. Una grúa chiquita, pero yo le saco la mano y el Señor se para. Ese anciano, viendo la situación, intentó cambiarnos allí el caucho. Al no poderlo, porque había mucha oscuridad, decidió, métanse en la camioneta. Me vine con mi esposa y mis hijas montado. Con esa gruita levantó la camioneta y llegamos a Ospino. Y allí se habló con el guardia y este hombre me cambió el caucho. Este hombre fue un ángel del Señor, porque yo había pedido ángeles. Fue un ángel del Señor. Y él me dijo 2 cosas que me impactaron al final. Yo le dije que éramos pastores y todo lo demás. Y me dijo, qué raro
me ha tocado muchas veces auxiliar a cristianos y a ministros de Dios en este trayecto. O sea, tú eres un ángel que Dios ha colocado en este trayecto. Yo oré por ángeles, pero me dijo algo, y sabes que yo me atreví a traerte o a enganchar con mi grúa esa camioneta, pero en realidad esta grúa no aguanta ese peso. O sea, ¿cómo que no aguanta ese peso? Y comenzó a explicarme que no. O sea, en realidad, y cuando veo yo la cadenita, de verdad era bien finitica, bien delgadita. O sea, veníamos como en un hilo, pero veníamos confiados en el Señor. Y no tuvimos ningún problema, ninguna dificultad. Situaciones así, tú vas a pasarlas muchas veces. Situaciones así, tú no vas a escapar a este tipo de casos. Pero lo que sí es importante es tu confianza en Dios. Como decía Pablo, de todas me libró el Señor. De todas nos libra el Señor. Que no entremos en pánico, que no entremos en esos terrores incontrolables, que no entremos en esos estados en donde se embota nuestra mente, en donde tomamos malas decisiones, sino que podamos tener la serenidad para descansar en el Dios de los cielos. Termino con esto, un versículo que quiero dejar en tu espíritu. Si es posible, subráyalo, y si es posible, memorízalo. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Iglesia, levanta tu mano. Comunidad Cristiana Luz y Vida, el Señor te dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Ponte en pie, por favor. Aleluya.